buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy continuamos en el módulo de microbiología y como les dije en el video pasado, no estaba 100% seguro de que iba a ser solamente de la familia Tobacteridae, al contrario, ni siquiera la vamos a mencionar en este video porque vi que es más eficiente el realizarle estos videos simplemente dividiéndolo en dos grandes videos o puede que tres. En esta primera instancia vamos a ver lo que son los virus de ADN y en la próxima entrega vamos a ver virus de ARN, que esa es la que puede ser que dividamos en dos partes, ya que son muchos más virus que los virus de ADN. Así que nada, de las principales familias que vamos a hablar es de la familia Herpesviridae, Adenoviridae, Papillomaviridae, Poxviridae y también veremos alguna que otra familia como Poliomaviridae y demás. Así que nada, la bibliografía de confianza es la que siempre utilizamos para este apartado del canal, Compendio de Microbiología en su segunda edición. Algo que quiero dejar bien claro sobre esto, que no lo mencioné en el video introductorio de virología, es que piensen en lo siguiente, los virus que van a tener mayor capacidad de detección antigénica, es decir, que van a llamar más la atención al sistema inmunológico, van a ser los virus que de verdad tienen un material genético totalmente extraño al cuerpo. Es decir, virus de ADN monocatenario y virus de ARN bicatenario, porque son cosas que no están en nuestro cuerpo. Sin embargo, los de ADN bicatenario y de ARN monocatenario sí podrían pasar más desapercibidos porque son estructuras que realmente el cuerpo sí tiene. Así que nada, quería hacer ese pequeño eh, énfasis en esa pequeña partecita que sé que no mencioné en la clase pasada. Así que sin más dilación vamos a empezar hablando sobre herpes viridae. Vamos a ver qué son los virus del herpes. Es una gran familia de virus que se caracteriza porque tiene características de que posee un ADN, un material genético bicatenario. Estos están envueltos, lo cual puede ser determinante, como ya explicamos en el video pasado, para su proceso de infección y asimismo su proceso de liberación por parte de la célula, porque pueden salir en forma o por medios de gemación, lo cual les permite adquirir esa envoltura al ser expulsados de la célula por este mecanismo. Y entonces estos tienen la característica que causan infecciones latentes y recurrentes y afectan principalmente las estructuras del cuerpo humano como la piel, mucosas e incluso el sistema nervioso. Quise traerles esta imagen para que directamente vean lo que provoca el herpes. Aquí podemos ver la manifestación típica, que es una vesícula ocasionada por el herpes. Esta básicamente se obtiene ya que el herpes fomenta, gracias a que permite que la célula hasta cierto punto se mantenga funcional, ya que puede salir de esta programación, pues estaba teniendo múltiples deformidades hasta que finalmente llega a tener apoptosis, pero no es como tal que él induzca esa apoptosis y por ende se puede mantener en el tiempo y generar entonces ese aumento en el tamaño y esa generación de vesículas. Ojo, no confundirlo con verrugas, las verrugas son características de otra patología que la vemos en este mismo video, que es del papiloma. Estas son vesículas, están llenas de líquido, son vesículas. Es importante saber que esta gran familia de Herpesviridae es tan grande que incluso se divide en tres subgrupos y son esenciales de conocer. Primero veremos los herpes, tendremos la familia o la subfamilia de Alpha Herpesviridae. Aquí encontramos los virus del herpes simple, que son los que pueden ocasionar ese cuadro clínico que vimos hace un momento. Herpes simple es tipo 1. Este se caracteriza, específicamente sería más bien el que es más probable para esta imagen, es que estamos viendo un caso de herpes simple tipo 1. ¿Por qué? Porque el herpes simple tipo 1 afecta la parte superior del cuerpo y el herpes simple tipo 2 afecta la parte inferior del cuerpo. Entonces esto es algo crítico para poderlo diferenciar. Y entonces luego tenemos el virus dentro de los alfa herpes viridae, tenemos el virus de la varicela zoster. Importante saber que si le preguntan qué enfermedad da este virus, no digan varicela zoster inmediatamente, digan varicela. Porque ya la varicela zoster es frente a una infección recurrente por este virus que se va a limitar a la infección por hematoma. Esa sí yo le voy a deber la imagen, porque esa se me pasó a colocarla. Pero la diferencia es que la varicela es una enfermedad que es más bien, podríamos decir, en cuanto a los signos clínicos que veremos, esas pequeñas vesículas,
no van a respetar zonas del cuerpo, o sea, van a ser muy generalizadas. Cuando se tiene entonces una varicela zoster, que suele ser, como dije, una infección recurrente, una reinfección por este virus, ya ahí se tiene entonces infecciones a terminaciones nerviosas, por eso es que vamos con la parte de que infecta o afecta más bien dermatomas específicamente. Entonces respeta, tiene una parte que es bien delimitada de la zona que va a afectar, que es la zona del dermatoma como tal, que incluso si no se trata con suficiente tiempo, si no se trata con bastante antelación, puede generarle al paciente un dolor crónico que debe ser tratado ya de por vida por medicamentos. Entonces es algo muy importante e interesante hacer. Luego tenemos los beta herpes viridae. Aquí tenemos el citomegalovirus, el virus del herpes humano tipo 6 y el virus del herpes humano tipo 7. Y también tenemos los gamma herpes viridae. Ahí tenemos el virus de Epstein-Barr, que también el otro nombre es el virus del herpes humano tipo 4. Y también tenemos el herpes asociado a sarcoma de Kaposi o herpes asociado a Kaposi, que viene siendo por estas siglas KCHV, que es por la parte del sarcoma de Kaposi, que se le conoce a nuestro nombre, o el nombre más simple es el virus del herpes humano tipo 8. También en la antigüedad era conocido como el herpes, o más bien la manifestación del sarcoma de Kaposi como el sarcoma de los gays, porque es más presente en personas homosexuales. Entonces era común encontrarlo también con ese nombre. Ya de una forma más, ¿verdad? Menos profesional, pero era conocido también con ese nombre porque era más común en personas de orientación sexual homosexual. ¿Por qué son más propensas a esta persona? No por situaciones o cosas particulares como tal, no porque posean algo en específico, sino más bien que adoptan actitudes específicas. Normalmente al tener relaciones sexuales son más propensos a evitar el uso de protecciones, ya que muchas personas utilizan las protecciones como, dígase por ejemplo, el condón, con fines de evitar el embarazo, pensando que esas de las peores consecuencias que pueden ocurrir cuando realmente no lo es y tiene múltiples funciones el utilizar estos artefactos de salud sexual. Entre ellos, evitar diversas enfermedades por esta vía de transmisión. Y entre ellas, pues muchas de estas son muy letales, incluso podemos simplemente ver lo que es el virus del VIH, por ejemplo, que es algo devastador. Entonces, enfermedades como esta también son transmitidas por esta vía, entonces esas personas están más vulnerables porque ni siquiera están considerando la protección. Aunque una persona que sea heterosexual puede ser que también lo haga con fines de evitar el embarazo, indirectamente se está protegiendo contra este tipo de enfermedades. Por ende, las personas que no tienen esos hábitos de protección, que los más propensos son esas personas que no tienen ese riesgo de tener que tratar con un embarazo, pues entonces van a ser más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades por esta vía de transmisión. Importante saber que ese virus del herpes simple tipo 1 es la principal causa quiero poner aquí el puntero, ese virus del herpes simple tipo 1 es la principal causa de encefalitis viral. Importante saber ese dato. Ahora vamos a ver, aquí en todos los virus le hago esta pequeña, esto aunque se pueda ver redundante, pero quisiera que de esta manera ustedes pudieran tener como algo palpable de resumen sobre las características del virus. Entonces, hablando de los herpes virus, esos van a ser virus de ADN bicatenario, permanecen en células específicas como lo son neuronas, linfocitos y monocitos. Van a llevar a cabo su replicación a nivel nuclear, van a transmitirse por contacto directo, fluidos corporales, vía respiratoria y de forma congénita. A su vez, van a ser altamente conservados con baja tasa de mutación. O sea que la respuesta inmune puede ser bastante buena. Es un pronóstico bueno para nosotros con eso. Ahora, vamos con lo que es otras características de estos virus. En el caso de la familia alfa herpes viridae, estos tienen características que son de replicación rápida, o sea que pueden afectar rápidamente. Tienen latencia en neuronas, ya sea eso se había mencionado, pero siendo específicos, el del herpes simple tipo 1 tiene una latencia en el ganglio del par craneal trigémino. Y en el caso de que estemos frente a una infección del herpes virus tipo 2, este va a residir en lo que es los ganglios del plexo sacro.
En cuanto a los beta herpes viridae, esos son de replicación lenta y tienen su latencia en células inmunológicas, y los gamma herpes viridae tienen una latencia en linfocitos B y se asocian con cánceres. El sarcoma de Kaposi, por ejemplo. Esto del estado de latencia es muy importante para estos virus porque es lo que determina que pueden incluso pasar su vida entera dentro de nosotros, ya sea de forma asintomática y esperando un momento de inmunosupresión para así activarse y generar el daño. Aquí traje cómo es que estos generan estas vesículas, que básicamente es que generan esa infección, replicación viral, infectan la célula, se replican bastante dentro de ella. Como son virus de carácter envuelto, ya dije en el primer video que virus con estas características de que son envueltos pueden ser liberados por medio de gemación, lo cual no lisa la célula inmediatamente, pero genera deformidades en esta, pero eventualmente llega a ocurrir la lisis. Y entonces esto permite la formación de vesículas ya entre células y células locales que va infectando y generando su proceso, genera esas deformidades y entonces esa lisis y demás genera esas vesículas. Luego de que las vesículas se rompen, pues entonces se forman costras que se cicatrizan posteriormente. En cuanto a los métodos diagnósticos, vamos a ver que tenemos métodos directos, que son primero la identificación de células de T-Shank mediante distinciones específicas, el aislamiento cultivo celular, la detención de antígenos, eso se utiliza mediante un cultivo de shell vial, la detención del genoma por reacción en cadena polimerasa, el test de monospot, esto es específico para el virus de Epstein-Barr, que esto en pocas palabras se basa en verificar si frente a sangre de caballo se coagula, esta sangre de caballo se coagula. Esto para diferenciarlo del citomegalovirus, porque en este caso el Epstein-Barr va a generar una mononucleosis infecciosa, mononucleosis celular, creo que más atrás lo ponía. Bueno, creo que más atrás lo llegué a poner. Pero el punto está que ese test del monospot tiene esa característica, que es básicamente que se coagule la sangre de caballo en presencia del virus. Entonces confirmando la presencia del virus de Epstein-Barr y no el citomegalovirus, que también genera esa mononucleosis. Eh, Luego de los métodos, tenemos los métodos indirectos, que para esos métodos indirectos son útiles para detectar infecciones primarias, pero no para recurrencias de dichas enfermedades. Aquí le traje esa imagen, que esa es una célula de T-Shank. Esta célula básicamente se caracteriza por ser una célula así, bien deforme, con un núcleo, con una tinción bastante eosinófila. Y básicamente se caracteriza por eso, ¿verdad? Esa distinción oscura y esas deformidades. Se utiliza para detección de múltiples patologías, y a su vez esta célula tiene la característica de que, por ejemplo, se asocia mucho al péntigo vulgar, pero básicamente es utilizada también para esto del herpes virus, porque básicamente es una célula deforme que puede básicamente adaptar a estas características gracias a esa capacidad de gemación que ya les mencioné que tienen estos virus envueltos. En cuanto al tratamiento, para los alfaviridae existen antivirales, aciclovir, calaciclovir, famiciclovir. Existe una vacuna, pero solamente es viable para el virus de la varicela zoster. Y en el caso de los beta-herpesviridae, los antivirales utilizados son ganciclovir, valganciclovir, foscarnet, para citomegalovirus específicamente, y no existen vacunas para estos virus. Y para los gamma herpesviridae no hay un tratamiento antiviral específico, pero como estamos hablando de un sarcoma, pues se podría utilizar quimioterapia. Aquí quise traer las manifestaciones. Aquí creo que sí salía lo que quería mencionarles. Básicamente el virus del herpes simple puede formar esas vesículas orales, queratitis herpética y encefalitis, básicamente afectación a la parte superior del cuerpo, esa generación de esas vesículas en esas zonas. El herpes virus tipo 2 puede tener infecciones o manifestaciones con esas vesículas genitales, meningitis herpética, y el virus de la varicela zoster puede formar vesículas en todo el cuerpo, ahí estamos hablando de varicela, y luego de una reinfección, pues podemos tener afectación a dermatomas. En el caso de los beta herpesviridae, el citomegalovirus puede causar infección congénita, por ende generar deformidades en el feto como microcefalia, calcificaciones cerebrales y puede ocasionar retinitis. El
virus del herpes humano tipo 6 genera un exantema súbito y el virus del herpes humano tipo 7 genera prácticamente manifestaciones similares al del 6. En el caso de los gamma herpes viridae, el virus del Epstein-Barr genera esa mononucleosis infecciosa que ya les mencioné. Eso incluye esa faringitis, linfadenopatía, esplenomegalia y el linfoma de Burkitt. Ese linfoma de Burkitt es clave porque recuerden que les dije que estas células tienen capacidad de mantenerse en latencia en linfocitos, en linfocitos, los linfocitos B específicamente. Y más adelante vamos a ver cómo sucede. Y luego tenemos en el caso del virus del herpes humano tipo 8, el asociado al sarcoma de Kaposi, pues el sarcoma de Kaposi, ¿verdad? Que son lesiones vasculares violáceas. Entonces le traje estas imágenes para que vean. Este viene siendo el linfoma de Burkitt, que son esas, se ven esos linfocitos B hipertróficos. Se puede ver aquí incluso cómo afecta en tasas orales, esa siendo la manifestación más viable que vamos a ver. Pero ya a nivel histológico, pues vamos a ver esto, ¿verdad? Este viene siendo el linfoma de Burkitt. Esta entonces viene siendo la lesión conocida como el sarcoma de Kaposi, que va a ser característico entonces del virus del herpes humano tipo 8. En cuanto a otros herpes, también podemos ver que existe el herpes del simio, es conocido como el virus B del macaco, es de carácter de ADN bicatenario, también desenvuelto, puede generar latencia en neuronas de esos macacos. La infección suele ser rara en humanos, pero si llegase a ocurrir es letal y por ende las personas más en mayor riesgo son personas que manipulan simios de esta especie y a su vez es mucho peor cuando es infección por una mordedura de este animal y se puede provocar una encefalitis grave que llega a ser mortal y puede incluso provocar parálisis progresiva hasta que eventualmente pueda haber un fallo cardiorrespiratorio y muerte del paciente. Ahora vamos a hablar de adenoviridae. Esta viene a ser una familia de virus de ADN, también bicatenario, sin envoltura, o sea que aquí sí puede ocurrir lisis celular, cuando ya es hora de liberar esos virus. Infecta una amplia variedad de vertebrados y los humanos están incluidos dentro de estos y son conocidos por causar enfermedades respiratorias, gastrointestinales y oculares. Si se fijan en el nombre es bien curioso, porque fíjense que dice adenovirida, no se les parece a una palabra, adenoides. Entonces, estos se nombran de esta manera debido a que en ese momento cuando nombraban los virus, se nombraban en base al lugar donde los encontraban, en el lugar del cuerpo donde generaron la infección. Hoy en día no se toma esto en cuenta, al 100% sí se toma en cuenta, pero no se toma como un punto muy determinante para llamar los virus, porque no es una forma tan efectiva de clasificarlos. Por ende, pero se han mantenido nombres como este, por ejemplo, en el tiempo. Vamos a ver que existen 5 géneros de estos, los mastadenovirus, que esto afecta a mamíferos, ahí entramos nosotros, eso principalmente es en lo que vamos a vernos afectados. También los aviadenovirus, que afectan a aves, los ciadenovirus, reptiles y aves, atadenovirus, este afecta tanto reptiles, aves y mamíferos, y ixtadenovirus, este afecta a peces. Como ya dije, los mastadenovirus son los principales del humano y de este se han identificado 7 tipos que se han clasificado en orden alfabético. El adenovirus A está relacionado con gastroenteritis, el B con neumonía, cistitis hemorrágica, conjuntivitis, el C con infecciones respiratorias en niños, el D también con conjuntivitis epidémica, el E con infecciones respiratorias leves, el F con gastroenteritis infantil y el G con una posible asociación con enfermedades gastrointestinales. Entonces, haciendo el resumen de las características morfológicas de este virus, vemos que es de ADN bicatenario lineal, con una cápside icosaédrica, no envuelto, se replica en el núcleo del huésped, se infecta o se transmite la infección por contacto directo, por vía respiratoria o por transmisión fecal-oral, quizás una comida mal manejada, además, y no establece latencia prolongada. Este es algo curioso y característico porque a diferencia de otros virus de ADN tiene la característica de que este se replica utilizando el ADN polimerasa de las células, pero las proteínas son sintetizadas en el citoplasma y luego entonces pasan a hacer su ensamblaje. Es algo curioso de eso. Estos virus, ya lo dije, lo de la parte del nombre, porque fueron aislados. Y en cuanto al diagnóstico de estos, pues se hace por reacción en cadena polimerasa de la zona específica que se conozca la infección de estos, por cultivo viral, serología, pruebas de ELISA, inmunofluorescencia y demás, y por biopsia de tejidos.
En cuanto al tratamiento, este no tiene un tratamiento antiviral específico y lo que se utilizan son tratamientos sintomáticos. Por ejemplo, antiinflamatorios, hidratación y un soporte respiratorio de si es lo necesario. ¿Existe vacuna para esto? Sí, pero es más utilizada en personal militar. Adenovirus, la vacuna contra adenovirus tipo 4 y tipo 7, básicamente. Ahora vamos a hablar de papiloma viridae. Este es muy característico porque estos son los encargados de generar la enfermedad del papiloma humano. Entonces, esa es una familia de virus de ADN bicatenario, no son envueltos, e infectan a vertebrados y son conocidos por causar lesiones proliferativas, estas verrugas en forma de coliflor. Así mismo se las van a describir. Afecta principalmente a piel y mucosas y puede llegar a incluso generar cánceres. Porque este virus tiene su material genético, induce a que se inhiban los mecanismos de regulación de la multiplicación celular. Y entonces el cáncer, ¿qué es lo que ocurre? Una célula que no tiene capacidad de tener control en los mecanismos de regulación de la multiplicación celular. O sea, es básicamente lo mismo. Entonces puede generar un cáncer porque se inhibe el gen protector del genoma, el P53, mediante la proteína E6, e incluso se inhibe otro mecanismo que wow, esa sí creo que se la voy a deber. La colocaré en edición ahí en la pantalla porque hay otra proteína que se llama E7. Esta proteína inhibe un complejo que básicamente permite lo que es la proliferación celular. Muy probablemente vaya a colocárselos aquí en edición medio rápido. Pues bueno, vamos a continuar. Esto tiene una división, al igual que los demás virus. Tenemos el alfa papilomavirus, este infecta el epitelio cutáneo y mucoso. Aquí encontramos el BPH 16 y 18, que están asociados a cáncer cervical. Luego tenemos los beta papilomavirus, que pueden causar infecciones latentes y están relacionados con epidermodisplasia verruciforme. Es una presentación crónica de infección por papilomavirus. Esto va de la mano con que pueden ser infecciones latentes. Luego tenemos los gamma papilomavirus, mupa papilomavirus y nopa papilomavirus. Los tres están relacionados con verrugas cutáneas. Aquí dice traerles la infección clásica por papiloma, que son esas verrugas en forma de coliflor que vemos aquí, bien características. Y entonces quise traerles aquí la patología que mencionaba, de la epidermodisplasia verruciforme, que es lo que vemos que tiene este caballero, que es por una infección latente, una infección crónica, por beta papilomavirus. También es importante conocer que estos virus, ya que tienen capacidad cancerígena, pues son clasificados en virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo incluyen el BPH 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Estos son los virus de papiloma humano de alto riesgo. ¿Y por qué son de alto riesgo? Porque todos pueden producir cáncer. Y luego tenemos los de bajo riesgo. Estos no pueden producir cáncer. Tenemos el BPH 6 y el BPH 11. Aquí entonces, viendo otra vez el resumen de las características de estos virus, son virus de ADN bicatenario circular, con una cápside icosaédrica sin envoltura, se replican en células epiteliales y la transmisión es por medio del contacto directo. La principal, transmisión sexual y autoinoculación. ¿Y qué viene siendo autoinoculación? Es tan sencillo como, por ejemplo, si yo tengo una verruga a nivel genital, la toco y me toco la cara, por ejemplo, puedo infectar esa otra zona de la cara. Entonces, eso básicamente es autoinoculación. Eso es importante porque incluso puede ocurrir en el herpes, ese tipo de contagio. También importante saber que puede persistir en células epiteliales sin causar síntomas inmediatos, como en el caso de los beta papilomavirus que vimos que pueden generar esa complicación por esa infección crónica. Vamos a ver que en cuanto a las presentaciones que vamos a tener de los virus del papiloma, pues tenemos que las verrugas cutáneas lo causan esos virus del papiloma 1 y 2, las verrugas genitales, virus del papiloma humano 6 y 11, el cáncer cervical, anal y orofaringio estamos relacionados a los virus del papiloma humano 16 y 18. Ojo, recordar que esa parte del cáncer están todos los de alto riesgo incluidos, lo que pasa es que los más representativos son estos dos. Y en cuanto a la manifestación de la epidermodisplasia verruciforme, pues ya eso se mencionó que es por esa infección crónica por beta papilomavirus. Los métodos diagnósticos
reacción de cadena polimerasa, citología, por ejemplo el Papa Nicolau, la biopsia y pruebas de genotipificación. Del Papa Nicolau no les traje la imagen, eso se me pasó. En edición voy a colocárselas, que básicamente se destaca por medio de esa prueba de Papa Nicolau que se pueden verificar células que tienen un núcleo con bordes muy se me fue la palabra que quería utilizar, pero con bordes muy definidos y bien oscuros, bien oscuros. Se va a ver muy oscuro. Entonces, ya en pantalla deberían estarla viendo, que la presentaré aquí en edición. Pero fíjense que tiene esos bordes bien oscuros y entonces eso es lo que delimita cuando estamos viendo esa célula por la citología. Por eso es muy importante la realización de este tipo de pruebas en chequeos rutinarios. Actualmente no existen tratamientos antivirales específicos para esta enfermedad. ¿Qué se puede hacer? Crioterapia, electrocauterización y la administración de ácido salicílico. Pero sí existen vacunas muy efectivas, siendo la más utilizada recientemente la Gardasil 9, pero previamente se utilizaba la Cervarix. Estas lo que actúan es contra los VPH de alto riesgo. Eso es necesario para así evitar esas mayores complicaciones, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de Poxviridae. En el caso de Poxviridae, esta es una familia de virus también de ADN, todos que vamos a ver son de ADN, obviamente en este video, pero son de ADN bicatenario, son envueltos e infectan vertebrados y artrópodos. Estos son conocidos por causar enfermedades como la conocida viruela, el molusco contagioso y la viruela símica. Un dato curioso es que la viruela fue erradicada en la década de los 70 y de hecho fue la razón por la cual se creó la primera vacuna por Edward Jenner, que crearon la primera vacuna para tratar de buscar una solución a esta patología. Aquí quise traer esa imagen de lo que viene siendo la viruela. Y esta viene siendo lo que es la viruela, pero que esto ya no existe. O sea, ya la viruela está erradicada. Y aquí tenemos lo que es la viruela del mono, la viruela símica, que es esta que vemos aquí. Esta sí está presente. Bueno, aquí se mencionaba lo de la década de los 70 y lo del motor de desarrollo de la primera vacuna. Entonces, en cuanto a la división que encontraremos en esta familia, vemos que tendremos dos grandes grupos, los Cordopoxviridae. Esto afectan a vertebrados, ahí estamos incluidos nosotros, obviamente. Y aquí están los ortopoxvirus, los parapoxvirus, avipoxvirus, capripoxvirus, lepoporipoxvirus, sulpopoxvirus, moluscipoxvirus, aquí entraría el de molusco contagioso, y yatapoxvirus. También tenemos otros que afectan a artrópodos. Estos sí nosotros no nos veríamos afectados, que son los entomopoxvirus A, B y C. Ahora, resumiendo las características morfológicas, tenemos que los poxvirus son virus de ADN bicatenario lineal, de gran tamaño, que tienen una forma, a diferencia de los otros que mencionábamos de helicoidal, icosaédrico compuesto, estos tienen una forma ovalada, una forma oval. Su mecanismo de aplicación es en el citoplasma, a diferencia de la mayoría de los virus de ADN, que fíjense que les mencionaba que eran en el núcleo. El medio de transmisión es por contacto directo con fluidos corporales y vía respiratoria. Y estos no establecen latencia prolongada como otros virus, como el herpes virus, por ejemplo. En cuanto a las patologías que puede ocasionar, ya se mencionó la viruela, por eso está erradicado. La viruela símica, que esta sí está presente, que la ocasiona el monkeypox virus. El molusco contagioso, que de hecho esto es muy curioso, el molusco contagioso. Creo que el molusco contagioso no les traje... No, perdón. Mil disculpas, chicos. Esta imagen que está aquí es... Oh no, yo la puse más adelante. Bueno, me parece que entonces es así. Esta imagen que está aquí, chicos, es de molusco contagioso. De viruela yo no le llegué a traer imágenes. Esta imagen de aquí es de molusco contagioso, chicos. Mil disculpas. Esta imagen es de molusco contagioso. Esta sí era de viruela del mono. Pero este es el molusco contagioso. Mil disculpas con eso. Que ahí tuve esa pequeña confusión. Pero lo que iba a mencionarles con esto, el molusco contagioso, es que esta es muy importante el prevenirse. Porque esto puede ser fatal. ¿En qué término? O sea, puede ser fatal, pero lo que quiero decir es que algo tan cotidiano como incluso colocarse una ropa puede provocar el contagio con molusco contagioso. Por ejemplo, personas que compran ropa usada y no la lavan antes de utilizarla,
tienen un alto riesgo de contagiarse por este virus. De hecho, existen casos, si buscan en TikTok o en Google, donde sea, de un chico que me salió los otros días por Instagram, que por colocarse una ropa usada sin haberla lavado antes de utilizarla, obtuvo un contagio con molusco contagioso. Y entonces ahí ven al pobre chico con toda la cara llena de verrugas debido a esta patología. Entonces por eso es importante conocer eso. También tenemos la viruela bovina, que se conoce ocasionada por cowpox virus, y el ORF o parapox virus. Esta está más asociada a personas que manejan ganado. Por ende, esas son las personas de mayor riesgo. El diagnóstico para esa enfermedad, al igual que las demás, reacción en cadena polimerasa, cultivo viral, microscopía electrónica y métodos serológicos. Para el tratamiento no existe un tratamiento específico más que el tratamiento sintomático con antiinflamatorios, hidratación y soporte respiratorio, y efectivamente hay una vacuna presente que es la vacuna contra la viruela o la vaccinia virus, que protege contra la viruela virus y el monkeypox virus. Ahora vamos a hablar sobre el polioma viridae, no confundirlo con el papiloma viridae. El polioma viridae es otro. Este específicamente ataca más a personas inmunosuprimidas. Eso es algo clave y en la parte del tratamiento se darán cuenta de eso. Y básicamente estamos hablando de una familia de virus de ADN bicatenario no envueltos que infectan mamíferos, aves y son conocidos por su capacidad de persistencia latente y su potencial oncogénico, al igual que el papiloma. O sea que estos pueden ser oncogénicos, pero estos afectan principalmente a inmunosuprimidos. Las divisiones que encontraremos dentro de esto tenemos los alfa poliomavirus, beta poliomavirus, gamma poliomavirus y delta poliomavirus. Dentro de estos entonces tenemos que los alfa poliomavirus tienen la capacidad o es conocido como poliomavirus de células de Merkel, ese es el primero. Tenemos beta poliomavirus o poliomavirus BK y poliomavirus JC, que pertenecen a esta división. Los gamma poliomavirus, que disculpen la falta ortográfica aquí, que es el virus que afecta principalmente a aves. Los delta poliomavirus se detectan en la piel humana. Y mil disculpas, esta diapositiva creo que le faltaba, era esta división. Pero bueno. Luego tenemos los epsilon poliomavirus y zeta poliomavirus, que estos se descubrieron más recientemente y están presentes en mamíferos y aves. En cuanto a los más importantes para la clase, tenemos el poliomavirus BK. Este puede provocar la nefropatía y cistitis hemorrágica. El poliomavirus JC, que puede ocasionar leucoencefalopatía multifocal progresiva, que más adelante les traeré una imagen de cómo esto se ve. Y el poliomavirus de células de Merkel o el carcinoma de células, que ocasiona el carcinoma de células de Merkel. Entonces aquí le traje la parte de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que la podemos ver aquí en esta imagen. Claramente esta zona blanca vendría siendo el punto de interés de la imagen de lo que estamos buscando, ¿verdad? Esa patología ocasionada por el virus del poliomavirus JC. Y luego aquí tenemos la infección a células de Merkel, el carcinoma de células de Merkel, que es este que vemos aquí. Así se ve esa manifestación clínica del mismo. En cuanto al diagnóstico por esa patología, se hace mediante también reacción en cadena polimerasa, zonas específicas de infección y biopsia de estos tejidos también. Para el tratamiento, en el caso de poliomavirus BK, se utiliza la reducción de inmunosupresión, por eso mencionaba que afecta principalmente a inmunosuprimidos, entonces se fomenta tratamientos que aumenten la respuesta inmune del paciente. También para el JC es un manejo similar. Y para en el caso del poliomavirus de células de Merkel, entonces en este se puede utilizar cirugía, radioterapia, ya que es un carácter de carcinoma, y en algunos casos se puede aplicar inmunoterapia. Ahora, vamos a hablar de la familia Parvoviridae. Esta es la única que vamos a ver el día de hoy, que es de ADN monocatenario, y es la última que veremos, que acabo de destacar. Y esta, entonces, es, como ya dije al inicio del video, algo que no es propio del cuerpo, entonces es fácilmente detectable. Es de ADN monocatenario lineal, que infecta vertebrados e invertebrados. Son virus bien pequeños, no son envueltos, y tienen una cápside icosaédrica y requieren células de división activa para su replicación, o sea que también necesitan ese otro requisito para poder prosperar dentro del cuerpo. Aquí traje directamente las características morfológicas resumidas, añadiéndoles que dentro de sus proteínas estructurales está la BP1 y BP2. Más adelante haré un video
exclusivo para que tengan el resumen de todas las proteínas estructurales y a cuáles virus están más asociados para tenerlo mejor como un resumen, que entiendo que así sería mejor. Y entonces, aquí vamos a ver la división que tienen los parvovirus. Tenemos los Parvoviridae, que esto afecta a vertebrados, ahí vamos a incluir nosotros. Ahí tenemos el Erythroparvoviridae, que es generado por el parvovirus B19, el Bocaparvovirus, que es el virus Bocaparvovirus humano, y la Dependoparvovirus, que es un virus adenoasociado. Luego tenemos los Densoviridae, que afectan invertebrados, obviamente ahí no vamos nosotros, que tenemos el virus de la polilla del gusano de seda, que es la Itheradensovirus. Y luego tenemos los Hemaparvoviridae, que infecta vertebrados e invertebrados. Aquí entra la Champaparmovirus, Champamaparvovirus, que este es un virus que se ha detectado en mamíferos y peces. Pero para nuestros fines, los principales que vamos a enfocarnos son los Parvoviridae, que son los principales. Entonces aquí tenemos las patologías. El parvovirus B19 puede provocar entonces eritema infeccioso, que es conocido como la quinta enfermedad. Ahí iremos con lo que es la quinta enfermedad, porque sé que a muchos le hará ruido de que por qué se llama el eritema infeccioso quinta enfermedad. Y eso puede provocar anemia plásica también. En el caso del bocaparvovirus, puede generar infecciones respiratorias leves en niños. Y el virus adeno-asociado realmente no es patogénico y al contrario puede ser utilizado para terapia génica. Entonces vamos con eso de qué es la quinta enfermedad. La quinta enfermedad básicamente se llama así quinta enfermedad porque en los inicios las enfermedades dermatológicas, enfermedades exantémicas, fueron llamadas por orden. Así mismo, primera, en el orden que fueron descubiertas, quinta enfermedad, segunda enfermedad, tercera enfermedad, cuarta, quinta y sexta enfermedad. Aquí les traje todas para que sepan cuáles son cada una de ellas, pero es por eso que a nivel histórico se llevó con ese nombre, porque fueron descubiertas en ese orden y se ha quedado, hay personas que le llaman con esa forma. Pero lo correcto obviamente sería decir el nombre de la enfermedad como tal, pero es interesante conocer esa otra parte de la historia, ¿verdad? De todas esas patologías. Aquí tenemos el sarampión, que es la primera enfermedad, la escarlatina, que es la fiebre escarlata que vimos en la parte de bacterias, que es la segunda enfermedad, la rubeola, siendo la tercera enfermedad, el Filatopduques, la cuarta enfermedad, el eritema infeccioso, que es el que vimos ahora mismo, la quinta enfermedad, y roceola o exantema súbito, es la sexta enfermedad. Aquí les trae esa pequeña imagen para que vean cómo se ve ese eritema infeccioso. Fíjense cómo está por todo el cuerpo del pequeño bebé. Entonces, eso es la manifestación de ese eritema infeccioso. En cuanto al diagnóstico de eso, para el caso del B19 se realiza un PCR en sangre, una reacción en cadena polimerasa en sangre, métodos serológicos. Para el bocavirus también una reacción en cadena polimerasa, pero en muestras respiratorias. Y para el asociado adenovirus, el virus asociado, el AAV, que es el asociado a adenoides, este no se diagnostica clínicamente, como ya dije, es más bien por fines incluso hasta terapéuticos, pero es utilizado más bien en investigaciones. En el caso de el manejo, en el caso del B19, el manejo es sintomático, es decir, que en caso ese no es más que un soporte de antiinflamatorios y demás. Pero en caso de que sea necesario, puede requerir una transfusión de eritrocitos, ya que esta afecta a los eritrocitos principalmente. En el caso del bocaparvovirus, es también un tratamiento sintomático, sabiendo que es para enfermedades respiratorias. Así que nada, esto fue todo por la clase de hoy. En la próxima nos vemos con virus de ARN. Así que esta que viene es un poquito más larga probablemente. Por eso estoy contemplando en dividirla en dos partes. Así que nada, nos vemos en la próxima clase y espero que hayan aprendido mucho.